Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra actividad que va a tener una duración de 90 minutos. En ella vamos a contar con la presencia de los doctores Tiago Lisboa, que está conectado a distancia. Contamos con el doctor Henry Albornoz, el doctor Nicolás Nin y también el doctor Gregorio Iraola. En unos momentos los voy a presentar y les voy a comentar que en estos 90 minutos intentaremos dar respuesta a algunas interrogantes que seguramente tenemos todos los intensivistas que hacemos asistencia sobre las repercusiones que ha generado la pandemia por SARS-CoV-2 en nuestras unidades sobre su microbiología, qué ha ocurrido con la resistencia a los antibióticos, cuál ha sido el consumo de antibióticos, cómo ha sido nuestra actuación en prevención de infecciones ante esta nueva realidad y también si las técnicas innovadoras de diagnóstico podrían aportarnos, más que nada la biología molecular, para incidir sobre esa aparición y manejo de la multiresistencia. Para ello contamos con el doctor Tiago Lisboa, que ya ha tenido actuaciones en este congreso, un amigo de la casa que frecuentemente participa en nuestras actividades. Ya lo conocemos, es un intensivista del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, profesor de epidemiología de la Universidad de La Salle, es investigador del Instituto de Pesquisa de São Paulo y al momento le vamos a dar paso. Voy a terminar las presentaciones de la mesa porque así después se hace más fluido la interrelación. Henry Albornoz, ya conocido también por todos nosotros, intensivista, profesor adjunto de infectología, que sin duda se ha manejado en el área de control de infecciones y en este periodo que nos ha tocado vivir, ha sido un referente nacional con participaciones a diferentes niveles sanitarios durante la pandemia. El doctor Nicolás Nin es intensivista, también nefrólogo, con una vasta formación en otras áreas y que es el coordinador de UCI del Hospital Español y tuvo que a su cargo y trabajando en dos de los centros más importantes en manejo de centros COVID, tanto el del Hospital Español como el de INOT. Y el doctor Iraola, que no está presente acá, Gregorio Iraola, es uno de nuestros investigadores, también con una participación muy activa durante todo este periodo de pandemia. Pertenece al Instituto Pasteur de Montevideo y nos va a ilustrar sobre los aportes de la biología molecular y la metagenómica en el combate de la multiresistencia. Le vamos a pedir a Tiago que inicie esta ronda de charlas sobre el consumo de antimicrobianos y los cambios en la resistencia durante la pandemia. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a la Comisión de Organización por la invitación. Es siempre un placer estar con los amigos, aunque virtualmente. Espero que pronto podamos estar juntos presencialmente también. Un saludo a Henry y Nicolás, que también van a participar aquí en esta discusión. Bueno, pues me ha tocado discutir un poco la cuestión de las infecciones por COVID, por resistencia, desde un punto de vista más del consumo de antimicrobianos. Y hemos trabajado un poco con este tema en alguna publicación y tal, y entonces les voy a traer algunos datos que ya tenemos publicados y algunas cosas que ya están enviadas, pero aún no han salido. Bueno, hay cuestiones cuando uno piensa en el COVID y las infecciones por multiresistencia, hay algunos aspectos que uno tiene que fijarse.
Quizás el primer es dónde estamos con el COVID, cuál es el escenario donde hemos tenido que trabajar y cómo esto puede impactar en el riesgo de las infecciones secundarias y de entre las infecciones secundarias, las infecciones por multiresistente. Cómo identificarlas y cómo cambia, ¿no?, el riesgo de la sepsis secundaria en los enfermos con COVID, considerando que la sepsis secundaria es el escenario donde las infecciones por patógenos multiresistentes pues, van a tener una importancia más intensa, ¿no? Entonces, hay algunos problemas en los tiempos de la pandemia, ¿no? El primero es con el reconocimiento de las infecciones secundarias y muchas veces causadas por patógenos multiresistentes. Entonces, muchas veces hemos perdido la capacidad de reconocer estas infecciones por una cuestión de que durante la pandemia pues todo se puede atribuir al COVID. Hay un overlap, o sea, hay múltiples presentaciones que son comunes a las infecciones secundarias y muchas veces causadas por multiresistentes, como en la neumonía del ventilado, con lo que es la evolución natural de un enfermo con COVID. Tenemos un problema que es el tiempo para manejar al paciente. Muchas veces empezamos el tratamiento retrasados por una cuestión de la propia falta de reconocimiento que he comentado, y esto muchas veces puede impactar en el desenlace de este paciente. Entonces, reconocer las infecciones secundarias, principalmente por multiresistencias en el enfermo con COVID, se acaba transformándose en un desafío diagnóstico importante, porque siempre vamos a estar trabajando con una probabilidad. Es muy difícil en estos pacientes que uno pueda afirmar, ¿no?, con un alto grado de estar seguro que el enfermo tiene, de hecho, una infección secundaria. Porque hemos estado trabajando en condiciones un poco distantes de lo que se podría considerar las condiciones ideales, ¿no? Esta es una foto, pero habéis tenido seguramente en Uruguay muchas realidades un poco mejores, quizás eventualmente un poco peores, como hemos tenido lo mismo aquí en Brasil. Entonces, el escenario donde hemos trabajado con el COVID pues tiene que ver con hospitales que están desbordados de su capacidad, donde tenemos una relación de enfermos para profesionales de salud que es muy por encima de lo que estamos acostumbrados a trabajar. Muchos aspectos estructurales que han tenido que improvisarse o abrir camas muy urgentemente en una situación de estructura que no es la ideal. Hemos tenido el desarrollo del burnout y del cansancio de los profesionales, más que nada por este exceso de actividades, de trabajo, ¿no? Muchas veces guardias dobladas y pocos profesionales enfermos con COVID también, ¿no? Brotes entre los profesionales, y esto de alguna manera compromete toda la capacidad asistencial que hemos tenido durante la pandemia, pero también aspectos relacionados a las características de los enfermos, a las dificultades diagnósticas, en relación a las características de los enfermos, las distintas olas con perfiles que puedan ser un poco distintos, quizás con más pacientes mayores en la primera ola, con pacientes con comorbilidades en la segunda ola, y si hablamos de una ola que estamos pasando ahora, pues con enfermos inmunosuprimidos, inmunosupresos, o con una cobertura de la vacuna inadecuada, ¿no? Entonces, en este escenario, ¿no?, es muy difícil trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Y muchas veces hemos definido que si no se puede hacer el diagnóstico de una manera segura, pues hay que tratarles a los enfermos y luego
veremos qué pasa, ¿no? Y esto ha conllevado a una utilización exagerada de los antimicrobianos y les voy a enseñar un poco esto ahora. Una de las razones, bueno, muchos reportes al principio de la pandemia decían que el gran problema del COVID eran las infecciones secundarias, que los enfermos se morían con sepsis y quizás una dificultad de reconocer que muchos enfermos desarrollaban señales clínicos de sepsis porque tenían una sepsis viral, ¿no? El COVID es un virus, la sepsis es una vía común de manifestaciones de disfunción orgánica secundaria a una infección, y entonces muchos de los hallazgos, mismo en autopsia, en necropsia de estos pacientes, tenía que ver con la vía común de manifestaciones de la sepsis causada por virus, pero muchos interpretan esta información como si hay sepsis, hay bacteria, si hay bacteria y hay sepsis, hay que dar antibióticos antibacterianos. Y con esto nos hemos perdido un poco, se nos ha ido un poco la olla. Que los enfermos que tienen una infección primaria, sea la viral o bacteriana, tienen un riesgo aumentado de infecciones secundarias, es algo que está muy, muy bien reportado ya en la literatura, no es algo totalmente nuevo, ¿no? Y en relación a los enfermos con COVID, esto también acaba siendo verdadero. Este es, por ejemplo, un ejemplo que tenemos en la literatura de un estudio en Francia, de la red de la Outcome, donde los enfermos con COVID tenían más infección de torrente sanguínea que los enfermos sin COVID, por ejemplo, ¿no? Pero si miramos a la neumonía o otras infecciones, pasa un poco lo mismo. Esto no es exactamente algo nuevo, porque si miramos este paper publicado en JAMA en el 2017, donde el hecho de ingresar a la UCI por infección, pues aumentaba el riesgo del enfermo tener una infección secundaria y aumentaba la mortalidad de esta infección secundaria en este paciente. Entonces, no es algo totalmente novedoso. De alguna manera, al principio de la pandemia, hemos podido pensar que quizás, considerando que la gente va a estar muy protegida o más protegida, pensando en evitar la contaminación por el COVID, no podemos tener como un efecto secundario deseable la disminución de las infecciones causadas también por bacterias, porque a lo mejor la gente se va a hacer mejor la limpieza de las manos, va a trabajar mejor con los equipos de protección y de barrera, y a lo mejor podemos tener. E incluso algunos estudios al principio de la pandemia pues podrían sugerir que hay una disminución de las infecciones multiresistentes porque hemos trabajado mejor las cuestiones de prevención. Pero al momento que la pandemia se nos transborda, se nos supera la capacidad asistencial, lo que vemos es todo al revés. Lo que vemos es que hay un aumento bárbaro en las infecciones relacionadas a la asistencia en salud, sean las neumonías del ventilado, sean las infecciones de catéter, y también un incremento muy importante en las infecciones por patógenos resistentes. Y esto vale para gram positivos, para gram negativos o incluso para infección fúngica, ¿no? Este es un paper muy interesante con un número importante de enfermos publicado en el CHEST al final del año pasado. Nosotros en Brasil hemos trabajado con una plataforma de enfermos durante la pandemia, ¿no? No ha sido diseñada para trabajar durante la pandemia, pero al final ya estamos colectando información y la pandemia se nos vino por encima. Y aquí analizamos alrededor de unos 30,000 pacientes. Estos son datos todavía que no están publicados, pero los comparto con ustedes, donde hemos visto un cambio en la prevalencia de patógenos de interés con una predominancia muy importante de las Klebsielas, de las enterobacterias en general, gram negativos siendo los más importantes, con las pseudomonas, la Escherichia coli. Desde un punto de vista relativo, poco gram positivo, ¿no? Staphylo aureus, con una baja tasa de resistencia a meticilina, alrededor de un 30-40% de resistencia a meticilina.
y luego está Acinetobacter, y luego están los hongos, ¿no? Como la cándida, con un 7% de prevalencia entre las infecciones que hemos podido describir, las más de 5.000 infecciones que hemos podido describir en estos 30.000 pacientes, 30.000 enfermos. Y la presencia de multiresistencia estuvo asociada con un riesgo de morirse en la UCI o de morirse durante la estancia hospitalaria de una manera muy importante, más que doblando este riesgo. Y ese hallazgo pues se sostiene después del ajuste por la gravedad del enfermo y por otras características del cuidado que pueda impactar. Entonces, las infecciones por estos patógenos multiresistentes durante la pandemia fue un factor de riesgo importante para la mortalidad de estos enfermos. Y además de esto, también tuvo una correlación con la estancia en la UCI y la estancia en el hospital. Y claro, aquí uno puede decir que hay una confusión porque muchas veces el factor de riesgo para estar mucho tiempo, el factor de riesgo para tener un patógeno multiresistente puede ser estar mucho tiempo en la UCI o estar mucho tiempo en el hospital. Entonces, hacer un modelo que permita afirmar que las dos cosas tienen un efecto causal, ¿no? Es que hay una causalidad entre los dos eventos, es un poco más complejo, pero es evidente que hay una diferencia muy grande en la estancia después de tener una infección cuando uno parea a los enfermos con enfermos sin infección. Hay datos también aquí de Brasil que sugieren un incremento en la frecuencia de las candidemias asociada a estos pacientes y claro, hay toda la cuestión de las aspergillosis, pero entonces sale un poco de la cuestión de la resistencia. Entonces, en relación al tratamiento antibiótico, ya que hay este alto riesgo, ¿por qué no damos antibióticos a todos, no? A lo mejor esto podría beneficiar a todos los pacientes y uno no tendría que preocuparse con la etiología. Bueno, en primer lugar es un virus, ¿no? O sea, al evento primario, a lo mejor no hay que darle antibacterianos porque eso no va a cambiar la evolución. Entonces uno siempre va a decir, no, pero es COVID, es muy grave, tenemos que cuidar al enfermo y tal, pero hay que ir un poco más allá y no dejar a todo liberado, ¿no? Este es un paper muy interesante que ha mirado a la tasa de coinfección y ha comparado esto con la práctica de utilizar antibiótico-terapia de espectro amplio al principio de la identificación de estos pacientes, ¿no? Y aunque la tasa de coinfección que han encontrado ha sido de un 8%, la utilización de antibióticos de espectro amplio ha sido de un 72%. O sea, de cada 9 enfermos que utilizaban antibióticos de espectro amplio, pues solo a lo mejor 1 de cada 9 es que tiene una coinfección bacteriana. Entonces, en los demás no haría falta empezar con una droga antibacteriana. Y con este excesivo uso de antimicrobianos, hemos contribuido de alguna manera para este escenario de resistencia que hemos encontrado. Nosotros hemos publicado este paper en que hablamos del impacto de la pandemia en los patrones de consumo de antimicrobianos y hemos visto que comparando los enfermos con COVID y sin COVID, sea en la UCI, sea en planta, sea en urgencias, hay un incremento muy importante en la utilización de antimicrobianos que no se explica solamente por un aumento de las infecciones, ¿no? Es mucho más por una prescripción exagerada y desnecesaria y no necesaria, ¿no? de estos antimicrobianos. Y aquí cuando miramos qué es lo que se ha utilizado demasiado, pues miramos que los carbapenémicos han tenido un incremento absurdo, los beta-lactamios coinhibidores de beta-lactamasa y los macrólidos, ¿no? Con un incremento muy, muy importante. Y luego las polimixinas. Entonces, no tiene mucho sentido que esto pase al principio del COVID, pero seguro
por las infecciones secundarias que muchas veces se desarrollan por patógeno multiresistente porque lo hemos inducido, ¿no? Lo hemos contribuido de alguna manera en la ecología para peor. Y este es el consumo, este es el patrón de patógenos que hemos verificado. Entonces, un incremento bárbaro en el año 2020 de los Acinetobacter, las pseudomonas, de las enterobacterias no tan importante, pero también un incremento, incluso de patógenos gram-positivos como los enterococos. Entonces, concluyendo, perdona que la conclusión no la he traducido, la he dejado en portugués todavía, pero el riesgo de sepsis secundaria tiene un rol fundamental y los aspectos de la organización y la estructura de las unidades contribuyen para esto, y también las prácticas de prescripción. Hay mucho espacio para ajustes en el manejo, principalmente en las cuestiones de cómo utilizar bien a los antimicrobianos en estos pacientes y, más que nada, cuándo no utilizarlo. Y la utilización exagerada, aliada, ¿no?, juntamente con las condiciones de trabajo no ideales, pues contribuye para el incremento de los multiresistentes, generando, ¿no?, un ciclo vicioso donde como más utilicemos antimicrobianos, más resistencias generamos, y como más resistencia hay, más vamos a utilizar antimicrobianos, y parece que la pandemia nos ha largado en este ciclo vicioso, y hay que de alguna manera intentar interrumpirlo pronto. Era esto, y luego en la discusión podemos aprofundar algún tema más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Tiago, muy claro como siempre, y gracias por ajustarte al tiempo. Vamos a dejar las preguntas para el final.